definitiva este projecte el que ve a fer és a començar a innovar un tipus d'educació distinta i més pràctica, que al final ells veuen els resultats immediats i això el que fa és que motiva. L'altre, tu t'agarres un llibre i ja comences a llegir-lo i parcials i exàmens i això al final cansa l'alumne. Això és una cosa que se veu pràctica, a més ensenyen i té una aplicació immediata en el futur i que és bo per a la societat i és bo per a ells. Amb la qual cosa, una educació de futur basada en aquest sistema jo penso que serà molt més millor per a la societat i per als alumnes. I la societat ha canviat i si per part del professorat, del Ministeri d'Educació i reptes com aquests que es plantegen de diverses empreses, nosaltres no canviem, es quedarem una mica obsolets respecte a les necessitats que estan demanant-nos els nostres alumnes. Podría estar este tipo de proyectos incluidos en el currículum para trabajarlo sistemáticamente con todos los cursos, con todas las edades. Que debería ser incluso mayor las horas dedicadas a este tipo de proyectos porque ellos se encuentran un poco fuera de lugar cuando tienen que trabajar en equipo buscando soluciones que no son las habituales cuando se salen del libro, por ejemplo. Siempre teoría nos aburre bastante, o sea, cuando hacemos trabajos, aplicamos las cosas a la vida cotidiana, lo de las entrevistas, todo eso, pues motiva más al estudiante también. Yo creo que esto les ayuda primero a ser respetuosos con la opinión de todo el mundo, a poder colaborar y trabajar en equipo, a poner toda la carne en el asador de lo mejor que ellos tienen y poder también llevar a cabo una forma de trabajo diferente. Siempre está bien construir prototipos de máquinas que puedas controlar y hacer cosas, pero también el trabajo en equipo y un poco les ayudes que nos hemos ido dando entre nosotros. La meva forma de donar classe jo aplique tots aquests principis, que l'alumne siga creatiu, que l'alumne dissenye, que l'alumne construïsca, que l'alumne tinga un criteri, que sàpiga les coses perquè està fent, perquè està muntant un circuit elèctric, que és tot el que té en les seues mans. Jo estic a favor d'aquesta innovació pedagògica. Todo lo que hemos estudiado de electricidad o todo lo que hemos estudiado de motores y cosas así, pues aplicarlo realmente a un dron. Darles un uso más que el de un examen. Es una de las cosas que le faltaría al sistema educativo, hacer más prácticas y prácticas que sean totalmente diferentes a lo que se está viendo, como son prácticas que están de moda, como son lo de los drones o cosas de robótica. Y sabes que un proyecto que has hecho tú, que ha salido de tu fruto, de tu imaginación, por decirlo así, sabes que se va a aplicar y que pues, va a tener connotación en el futuro y a tu práctica diària. Estan acostumbrats, com bé t'han dit elles, moltes vegades a estudiar de memòria, a realitzar una prova pràctica, una prova teòrica i oblidar-se d'aquest temari, mentre que d'aquesta forma ells estan contínuament posant-se reptes i solucionant-los. Sí que és de veres que es costa una mica, perquè la cosa d'organització es costa, la cosa de respetar les opinions dels demés, d'investigar, però per això estem nosaltres, per anar orientant-los. Sí, porque realmente cuando tú llevas a la práctica los conocimientos es cuando los adquieres. Experimentándolo nosotros aprendemos más que, por ejemplo, estudiándonos algo para un examen que al día siguiente del examen no nos acordamos de nada. Porque aprenderte una cosa de memoria y a la semana siguiente olvidarlo no sirve de nada. Por eso sí que apoyamos estos proyectos y consideramos que la Feria Aérea es un acontecimiento muy importante. Ahí se van a intercambiar todas las experiencias entre los alumnos de muchos centros y bueno, ese intercambio va a ser muy enriquecedor y muy positivo. Ay, por favor. Muy bien.